Hablemos de la empatía. ¿Qué es la empatía? La definición sería la de ponerse en los zapatos del otro, coloquialmente hablando. Sin embargo, tiene que ver con entender o más bien comprender las razones del otro, porque dice o actúa como lo hace. Y es complejo. Normalmente se considera que sienten empatía porque asumen los sentimientos y lloran con la otra persona o sienten el dolor del otro. Y pues eso no es una verdadera empatía. La empatía tiene que ver con comprender por qué el otro siente como siente, actúa como actúa. Y al comprender esa situación, yo puedo realmente ponerme en los zapatos del otro y no exigirle algo que de pronto no puede dar. Entonces, es complejo el asunto de la empatía, no es como uno cree que es. Todas las personas que dicen que son empáticas poniéndose al lado de una persona que, por ejemplo, tuvo un conflicto y sin entender al otro con el que esa persona tuvo el conflicto, entonces no son empáticos, porque solamente se ponen de un lado y por sus sentimientos. Correcto. Entonces, ¿qué está sucediendo ahí? Que sienten el dolor de uno, de supuestamente la víctima, pero el caso aquí es que no entiende la situación compleja, o sea, no el panorama completo, es solamente un lado de la moneda. Y hay que verlo todo pues, para tener una comprensión más generalizada de lo que sucede. Y comprender no solamente es si te pasó eso, pobrecita o pobrecito, los demás son malos contigo, sino es entender por qué estás sintiendo así y hasta dónde eso le puede beneficiar y cuáles serían las causas del por qué está sintiendo eso. Sí, porque uno puede sentir pesar por una persona, por ejemplo, una madre a la que se le haya muerto su hijo o algo Claro, así. total. Obviamente da pesar, da tristeza, pero que no se confunda con empatía, ya que la empatía podría ser por qué está sintiendo ese dolor o, o ayudar a esa persona como haciéndola reflexionar sobre que puede que es algo que haya tenido que pasar o cosas así. Correcto. Entonces aquí lo que se está confundiendo es la compasión o la misericordia hacia una persona que está pasando por una situación dolorosa con comprender por qué esa persona no solo pudo haber pasado eso, sino por qué siente como siente. Por qué ese dolor, digamos, que está sintiendo le ha durado tanto tiempo. O por qué ese dolor es tan profundo. Y pues aquí nos podemos meter en temas tremendamente delicados como por qué siente un joven o una joven o cualquier persona que quiere morirse y que necesita acabar con su vida. Entonces la empatía tiene que ver es cómo siente esa persona, no en ha tenido todas las oportunidades, cómo no valora la vida, vea que usted ha crecido y ha vivido y ha tenido. No, es póngase en los zapatos de esa persona y sienta, intente pensar por qué siente como siente, cómo ha sido su vida y qué doloroso puede ser para esa persona sus vivencias que lo llevan a tomar esa clase de decisiones. Pasa con las adicciones a cualquier sustancia o alimento o actividad. Pasa con la muerte de, como bien lo mencionaste, de un pariente cercano. Pasa con cualquier cosa. Pero una cosa es sentir la compasión, la tristeza o como dije, la misericordia hacia otra persona. Y otra muy diferente es comprender las razones del por qué está sintiendo como siente. Cuando, en otro ejemplo sería cuando se mueren los padres y la persona no logra aceptar de que se murieron o siente un dolor muy profundo aún y pasan meses, años incluso y todavía siente ese remordimiento. Bueno, creo que la persona, los amigos, los que están alrededor no comprenden sus sentimientos, ¿ya? Solamente los juzgan, pero porque ya, y todavía tal cosa, y todavía sufre por eso, y todavía no ha olvidado a su novio o a su pareja, Por esa bobada. o por esa bobada, que falta de empatía, ¿no?
Hay que entender que la otra persona tiene unas circunstancias de vida completamente diferentes y siente y ve las cosas diferentes. Entonces, no quiere decir que deba sufrir toda una vida por la muerte de alguien. Ojalá no. Pero hay que entender al otro cómo piensa para poder en algún momento dar un consejo, una sugerencia más adecuada para que se libere un poco de esa presión. Porque entonces podrían haber padres o madres que tengan a sus hijos o pues, una madre que tenga a su hija y su hija está pasando o esté pasando por el cambio de la adolescencia, de la Oh, pubertad sí. y que todavía la vean como una niña o que no acepten esos cambios, porque pues esos cambios tienen que ver con una manera de pensar completamente diferente, una necesidad de ser libre, de experimentar cosas nuevas, pero esas personas quieren más bien no, como no dejarlos vivir. Bueno, es como se interpreta. Obviamente quieren dejarlos vivir, pero a su manera. Y ahí ya nos metemos en el terreno del control. De yo quiero lo mejor para, en este caso, mi hija, y yo le quiero evitar un sufrimiento, pero la estoy haciendo sufrir limitándola en unas decisiones, en unas vivencias que la otra persona debe de experimentar. Y la otra situación, como tú bien mencionas, es el caso de este crecimiento, este paso que se está dando, que es algo completamente natural y que tiene que ver con la época en que se está viviendo. Nosotros somos generaciones pasadas respecto a nuestros hijos y la modernidad no era la misma. Entonces hay que adecuarse a ellos. Sin embargo, el problema radica acá en quién sufre. Los padres que están restringiendo o los jóvenes que se sienten restringidos. Si son los jóvenes los que se sienten restringidos, pues son ellos los que deben de buscar tener esa empatía, comprendiendo por qué mi papá y mi mamá me tratan así o me restringen de esa manera. Y para ello es indispensable conocer su historia. Es que el que no la conoce está condenado a repetirla. Entonces, si conocemos su historia, qué fue por lo que pasó, cómo vivió, cómo fue su niñez, su adolescencia, sus vivencias generales, pudiéramos entender por qué está haciendo eso, lo que está haciendo, esa restricción. Y de pronto ya no lo veríamos así. Y los padres, al sentirse comprendidos, retributivo el hecho de que quieran tener empatía también con sus hijos. Pero la gente no quiere pensar eso. No es que no se quiera pensar, es que, ¿quién te lo dice? ¿Dónde está eso? O sea, es algo que no aparece muy frecuentemente la información de esa manera, siempre es más obligativa o de que tiene que respetar a estos seres y que tiene que ser así la voluntad o que tiene que tal cosa. Y esto no es que tenga, esto es que uno debe de comprender el por qué se actúa como se actúa y se hace como se hace, empezando por uno mismo, obviamente. Pero entonces mencionaste que el conflicto viene por parte de los jóvenes, pero si viene por parte ya de los padres al controlar. O sea, que sientan dolor, que sientan la molestia porque su hijo se comporta de tal manera. Sí, Correcto, ellos también tienen que trabajar en esa parte. Lo que pasa es que el sistema que se utiliza es siempre restrictivo. Yo controlo, yo manejo, usted está en mi casa, usted es mi hijo, usted todavía no se manda, bla, 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 bla. La verdad es que no deja de estar sintiéndose frustrado porque no hace lo que se le dice o no se está comportando según debe de comportarse, según cree que debe de comportarse. Y hay un problema que pues todos poseemos y es que hacemos un montón de suposiciones o tenemos unas expectativas más allá de la realidad, más allá de lo que puede dar ese ser o de lo que puede dar en ese momento, puede manifestar en ese momento. Entonces, si considero que esa persona ya debe de salir a los 15 años, 16 años de bachillerato, porque yo lo hice, porque mi primo, porque el hermano, porque el sobrino, porque el vecino, estoy exigiendo algo que de pronto la otra persona todavía no da, y no porque no tenga capacidades cognitivas,
sino porque hay situaciones que debe primero vivir y desarrollar que uno no entiende en el momento. Y la manera de los padres es controlarlo y restringirlo, y al sentirse en mal, respondiendo a tu pregunta, pues deben de buscar la manera de sentirse, de aliviar esa tensión. Como comprendamos al joven, comprendamos a la persona, a su hijo o hija, que está pasando por una situación que no se está moldando lo que tú consideras que debe ser, lo que debe de ocurrir. Entonces hay que analizar qué expectativas tengo y qué le estoy pidiendo y qué puede dar esa persona. Es una cuestión de ser racional y a profundidad, pero generalmente somos más emocionales, entonces nos dejamos llevar por la rabia, el impulso, el debe de ser, es que es lo correcto. ¿Y qué es lo correcto? Sí. Pero mencionaste la palabra expectativas. Entonces, las expectativas, em, si pues digamos que alguien tiene la expectativa de ganar el año, un año escolar, secundaria, Sí, y al final lo pierde y se le derrumba todo ese castillo que estaba formando, todo ese ideal, correcto. y puede cogerle como un miedo, una rabia al estudio, al final ya no querer estudiar. Entonces, las expectativas al final no son como algo tan confiable. Pueden jugar en contra, eso sí es lo que ocurre. Tú mencionaste bien el ejemplo y es que se le cae el castillo. O sea, es algo así como crear un castillo de naipes, las expectativas. Sin embargo, todo depende de cómo yo construyo esa expectativa. ¿Está basada en qué? Me explico. Estoy estudiando, estoy en décimo y no estudio para los exámenes, no pongo cuidado en clase, no asisto frecuentemente al aula y quiero ganar el año, pues creo que la expectativa no está como bien construida. O sea, si yo estoy haciendo los pasos adecuados, considero que todo esto va a tener un fin adecuado y la expectativa se puede cumplir. Ya que quede de primero, de segundo o de último, dependerá de qué tanto te esfuerces en el proceso. Pero la expectativa a lo que me refiero es que tiene que estar basada sobre unos fundamentos de realidad, de lo que soy yo y qué soy capaz de dar. Si no, me va a generar una frustración enorme y puede ocurrir ese abandono escolar. O un ya no quiero seguir estudiando y voy a terminar esto como sea y no quiero ni siquiera la universidad o no quiero ningún otro programa complementario ni nada de eso porque se sienten muy agobiados. Ese asunto de las expectativas hay que evaluarlas muy bien porque somos nosotros los que nos creamos esas basados en lo que quieren otros y en lo que yo me quiero parecer. Si yo tengo un modelo a seguir y quiero hacer lo mismo, pues hay que entender de que yo no soy esa persona. Y si esa persona fue autodidacta o es un genio y terminó bachillerato a los 12 años, magnífico, pero eso es él. Y yo lo terminé a los 18, 19, 20 años, 40 años. ¿Cuál es el problema? Hace parte de mis propios logros y yo de eso me tengo que sentir muy orgulloso. Pero mucho, porque mis vivencias no son las mismas que otros. Entonces el asunto con las expectativas hay que aterrizarlas sobre quién soy yo. Y para eso, pues uno tiene que conocerse. Conócete a ti mismo, que no es tan fácil como parece. Pero entonces no siempre las expectativas son de algo futuro, por ejemplo, conseguir una casa, un trabajo o algo así, sino, por ejemplo, algo más cercano como que digan que pasado mañana nos vamos de viaje y ya estén los papeles, ya esté todo asegurado que nos Ah, vamos de viaje. sí, sí. Y de repente ese mismo día, a esa hora, cae un diluvio, una tormenta increíble que no, que hace Impide. que cancelemos el viaje. Sí, Y uno ya tenía esa expectativa y se va a sentir mal. Entonces también sí. esa es una expectativa que pues obviamente ya es seguro, que era seguro que se va a dar, pero por las circunstancias de la vida no se pudo dar. Entonces sí o sí uno se va a sentir mal. Sí, sin embargo, si uno puede evaluarlo antes y prever
de que esto está sujeto a las inclemencias del clima, pues todos estamos sujetos a ello, a una catástrofe, a una situación de fuerza mayor, a la muerte, a cualquier otra circunstancia que hace que pues, pueda cambiar. Todo cambia de un momento a otro. Y entonces por eso yo me voy a sentir mal y ya me vuelvo huraño y mal geniado y destrozo todo a mi alrededor. Pues no, creo que no lo tuviste en cuenta y es algo que es posible, completamente factible de que algo pueda ocurrir. Lo mejor para eso es no ser tan rígido, tan drástico en el objetivo y ser más bien flexible, moldeable. No se puede este día, pues se podrá otro. Se podrá de esta manera y no de aquella. Y no dejar de disfrutar ese proceso y esa emoción que genera el viaje, ¿sí? El previaje, porque creo que disfruta uno mucho más en la planeación y durante el trayecto del viaje que cuando se logra. Entonces hace parte de eso, hay que tenerlo en cuenta que es posible. ¿Y qué tiene de positivo ser entonces tan rígido y mortificarse uno porque las cosas no se dieron? Estaría uno más entonces siendo más flexible, ¿no? Pero si da el caso en el que, bueno, volvamos a las expectativas ya de más a futuro, como una carrera o un trabajo, un puesto en el puesto en el trabajo, ¿qué pasa si al final no se da y uno es persistente y quiere llegar a ese objetivo sí o sí? Vamos, ¿Sería algo bueno? control, vamos, yo quiero, yo tengo, es mi meta, es mi objetivo. Terrible. Sufrimiento por todo lado, sufrimiento. Una cosa es uno persistir siendo consciente y otra cosa es uno meterse de cabeza y es que esto es lo único que tiene que ser y si no se da mi vida no puede continuar. No tiene sentido. Ninguno. Está bien, uno esforzarse, uno continuar, uno persistir, pero hay que ser susceptible a las variaciones que ocurren en la vida. Cuando no se le están dando las cosas, cuando uno tiene una intuición de que esto por aquí no se está dando, pero es uno con su meta rígida, inflexible, que tiene que ser así, pues, ¿qué va a generar? Frustración. No hay otra. No quiere decir que uno no pueda perseguir sueños, pero hay que hacerlos aterrizados sobre una realidad y en un tiempo que es el tiempo de ese objetivo, no en el que uno cree que se tiene que dar, porque eso sí que genera dolor. Cuando yo considero que mi situación económica o mi estabilidad económica tiene que darse a los 18 años, a los 30, a los 40, a los 50, y no se da, pues genera un dolor y ¿cómo te digo? Como una insatisfacción conmigo mismo, qué fracasado soy, cómo no lo pude lograr y otras personas sí. Es que poco te conoces, porque es que uno tiene que saber hasta dónde tiene esas capacidades. Y no quiere decir que el tener un éxito económico sea el medidor de progreso en la vida, para nada. Incluso muchas veces lo económico tiene que ver con un catalizador, un acelerante de un proceso de dolor que tienes que resolver. No todo el mundo que tiene dinero vive en la felicidad absoluta, para nada. Ni todo el que vive en una carencia vive en una infelicidad, para nada. Es cómo se ven las cosas y cuál es y qué tan rígido es tu objetivo y qué buscas con ese objetivo. Entonces esas personas eh, que no se les da ese objetivo y se obligan a cualquier costo para llegar a lo que ellos quieren y Sí, al final logran sí. lo que pensaban, son felices realmente. Bueno, aquí nos metemos en un terreno complejo y muy subjetivo que es la felicidad. La felicidad, ¿qué es? Es lo que te hace sentir bien. Entonces es un montón de cosas lo que te pueden hacer sentir bien. Pero no es algo objetivo. La felicidad tuya no quiere decir que sea la felicidad para todo el mundo. Para nada. Entonces, ese que cumplió el objetivo, se siente bien, te puede sentir feliz, claro que sí. Asuma consecuencias de su decisión. Asuma consecuencias con lo que ocurre por haber forzado esa situación
como haber abandonado a su familia, pareja, a sí mismo, alejarse un poco del camino de la búsqueda personal y Por lo acudir material. mucho a la material más de lo normal. Entonces, asuma consecuencias. Bueno, y ahora que mencionas esta vía material, ¿qué es? Bueno, lo que pasa es que lo material en sí es donde vivimos, o sea, este plano, ¿no? Lo que vemos, lo que sentimos, lo que tocamos. Pero el materialismo se refiere, en este caso, a yo aferrarme a las cosas materiales, tangibles, a darle más importancia a una apariencia física que a lo que piensa o siente otra persona. Que me interese más cuánto tiene alguien que qué es lo que piensa y qué bonitos sentimientos tiene ese individuo. A que me interesa más mi objetivo de conseguir ese trabajo, ese carro, esa mansión, lo que quiera que sea su objetivo, que darle importancia a los seres queridos, a cómo se desarrollan alrededor de ellos y cómo crece uno como individuo, que no es algo material, es algo completamente intangible, pero sustancioso, lleno de esencia. Lo otro es muy efímero, lo logras y ya. Y Y en ajá, ambos hay felicidad, pero que uno hay satisfacción, pero en uno, en lo material, ahí es como una satisfacción que sí, al obtenerlo ya, sí, ajá, y entonces, y por eso buscan un poco más de eso, pero ya con esto, ¿sí? con lo espiritual, ya es como más una tranquilidad con uno mismo. Correcto. Entonces, en sí la felicidad es un término que es un problema semántico. ¿Cómo lo considera cada uno? ¿Qué definición le da de felicidad? Por eso yo trato de utilizar más bien como un término un poco más allá, ¿sí? Como puede ser la paz interior. Y es que la paz interior no la dan objetos, la da una tranquilidad consigo mismo. Y dirán, bueno, pero es que si yo tengo una economía estable y constante, yo voy a tener paz interior. Pues nada tiene que ver. Lo que vas a tener es una tranquilidad que vas a tener con qué pagar los gastos y las deudas que tengas. Pero en sí no te da una paz interior. La paz interior te da a conocerte y sentir que puedes progresar, que evolucionas como individuo y ayudas a otras personas también a tu alrededor a lograrlo. Entonces, es un tema delicado, cada uno lo toma como considere. Bueno, tengo entendido que la espiritualidad se puede comprender de diferentes maneras. Algunas personas lo ven de una manera, otras de otra, pues depende de religiones y todo eso. Sí, correcto. Entonces, ¿de qué espiritualidad estaríamos hablando ahora? De la que cada uno sienta. Cuando esta pregunta se llevaría hacia qué es correcto y qué es incorrecto, todo está bien, porque hace parte del proceso de cada cual. Entonces, si la necesidad es aferrarse a una deidad y profesar su profundo amor y dedicarse su devoción y servirlo como un siervo de, está muy bien. Es su proceso, es su manera de llevarlo. Y si simplemente es aparte, más bien laico, cree pero no profesa y esas cosas, está bien, también está bien. ¿Es con piedras mágicas o haciendo yoga o cosas así? Puede ser místico, puede ser esotérico, hace parte de su proceso y esa persona está encontrando lo que busca. Y lo hace sentir bien porque ese es su proceso, no quiere decir que sea mejor uno que el otro. Hace parte del proceso, cada uno aprende como considera. Y está bien, hace parte de lo que ha encontrado y lo hace sentir bien. ¿Quién lo puede contradecir? ¿Quién te puede decir que estás mal no creyendo o creyendo en un ser que se llame de una forma u otra? No sería lo indicado. Está bien es cómo uno se siente y que eso es un proceso individual y no debería ser para nada censurado ni criticado por los demás. Uno es el que lo debe llevar y pues para evitar complicaciones hay
una ley, por así decirlo, me parece fantástica y es que no discuto sobre religión, política o deporte. Y ya, Puede llevar a conflicto. por lo general. O sea, eso sí se puede hacer en realidad, pero con personas de un círculo muy, muy íntimo. Pero, y ojalá teniendo una cabeza más amplia, comprendiendo, siendo empático al por qué esa persona puede pensar de tal manera. Pero no está mal. Lo que ocurre es en su espiritualidad o como considera que debe vivir o como se llame esa forma de vivirlo, está correcto. Es como debe de ocurrir en él.